En esta sesión vamos a hablar acerca de la planeación basada en competencias. El propósito es que hagamos una reflexión, que pensemos por qué es importante hacer planeación didáctica. Primordialmente, buscamos lograr un mejor desempeño. Planear, vamos a abordar la planeación tratando de responder a estas preguntas. ¿Qué significa planear? ¿Con qué se planea? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién planea? Planear es una actividad mental, es una actividad que exige un cierto esfuerzo que nos va a permitir anticipar escenarios, situaciones, circunstancias, organizar nuestros recursos, diseñar estrategias, implementar acciones y, por supuesto, evaluar y realimentar o retroalimentar nuestra práctica docente. Los docentes tenemos 4 funciones educativas básicas: planear una clase o un curso completo, implementar o ejecutar las estrategias educativas, evaluar y finalmente realimentar o retroalimentar nuestras acciones para poder mejorar. ¿Para qué planeamos? Bueno, ya lo dije, para mejorar. Planear nos va a permitir un buen desempeño, pero sobre todo, lo más importante es facilitar el aprendizaje del alumno. ¿Cómo planear? Bien, nuestra presentación dice que es articulando de manera coherente la información, pero además de la información, los materiales educativos o didácticos. Articular también, organizar, estructurar el tiempo, pensar en los resultados previos, los aprendizajes esperados, es decir, tener todas las piezas de un gran rompecabezas y darle forma. ¿Con qué planear? Bueno, de manera objetiva, planeamos utilizando documentos. Este documento puede ser un formato, un esquema o un texto. Regularmente utilizamos formatos en los cuales plasmamos nuestra planeación. Ahí están nuestros propósitos, objetivos, metas, actividades, estrategias, etc. Todo esto lo hacemos en un marco que le llamamos principios educativos. Los principios educativos parten de la currícula o programa general de estudio, pero también debemos tomar en cuenta el contexto socioeconómico o sociocultural en el cual nos desenvolvemos, la comunidad en donde nosotros trabajamos, pero también a la institución. La institución también nos marca con sus costumbres, con sus tradiciones educativas, con su forma de hacer las cosas, algunas pautas para planear. Y por supuesto, los mismos alumnos tienen requerimientos propios a la hora de planear. La planeación tiene 3 características: es formativa, es flexible y es inclusiva. Es formativa en tanto que va a permitir que de tiempo en tiempo se esté revisando y se pueda retroalimentar y se pueda mejorar. Esto implica una autocrítica fuerte en cuanto a los resultados, pero en la medida en que se pueda revisar, se puede mejorar. Esto quiere decir que es flexible, porque se ajusta continuamente esta planeación a los requerimientos que nos están exigiendo los alumnos, la escuela, la misma sociedad o la Secretaría de Educación Pública en un momento dado. Esto también quiere decir que es inclusiva, porque entonces va a incluir, a integrar las necesidades, los intereses, las motivaciones, no solamente de los alumnos, sino del colectivo de maestros, de los directivos, de la misma sociedad. Y por supuesto, nos vamos a centrar en el alumno, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Y de esta manera podemos lograr un éxito en términos de educación. Hay 6 principios para el enfoque de competencias. El primer principio que debemos entender es que todo tiene que ver, todo. A la hora del aprendizaje y de adquirir competencias, influye
la banca en que nos sentamos o qué se siente el alumno, la iluminación, el pizarrón, la computadora, los libros, el maestro, claro. Todo tiene que ver. Segundo principio, tenemos que reflexionar, tenemos que aprender a reflexionar y tenemos que enseñar a los chicos a reflexionar. Es decir, que se hagan conscientes de lo que hacen común y ordinariamente. Esto nos lleva a un tercer principio, el cuestionamiento permanente. Debemos estar preguntándonos por qué, y no quedarnos con cualquier respuesta de por qué siempre se ha hecho así. Tenemos que cuestionar. Y esto nos va a llevar a sistematizar, a estructurar, a ordenar las ideas y de esta manera vamos a lograr competencias estructuradas. El quinto principio nos dice que hay que incorporar habilidades de pensamiento. Es importante saber que no solamente existe la memoria como habilidad del pensamiento. La memoria es importante, pero existen muchas otras habilidades de pensamiento. Y finalmente, el sexto principio es evaluar para reconstruir. En la manera que evaluemos y midamos nuestros logros y alcances, vamos a poder ir mejorando nuestra práctica. Al planear, nosotros organizamos los saberes. Existen tres tipos de saberes. El saber o saber conocer, que es el conocimiento teórico que nos permite alcanzar metas. Bien. Existe también el saber hacer. Es un conocimiento práctico que puede partir del conocimiento teórico, del saber conocer, pero también es un conocimiento que se puede adquirir a través de la práctica. Y el saber ser, que se desprende de los anteriores, del conocimiento teórico y del práctico, nos permite tener actitudes frente a la vida. Y entonces el saber ser son estas actitudes, ¿sí?, que nos permiten desempeñarnos a lo largo de nuestra vida de una manera adecuada. Estos tres saberes nos llevan a otros tantos. El saber transferir o compartir, comunicar nuestros saberes. El saber metacognitivo, el conectar muchos saberes a partir de lo que sabemos. El saber crear, ¿no? Bueno, tal como dice la palabra, el poder crear, elaborar nuevos conocimientos y el saber convivir, que nos permite entonces tener una vida en sociedad. La planeación didáctica es un proceso responsable y crítico. Planear no solamente es hacer un esquema de qué, con un calendario de qué actividades se van a realizar, no, implica preparar los temas, implica realizar materiales y por supuesto evaluar y retroalimentar y hacer un registro exhaustivo de todo. Esto nos lleva a una responsabilidad y una crítica importantes. Cuando planeamos, realizamos un proceso en el cual podemos utilizar distintos métodos o modelos. Este es el modelo medios y fines, en donde las preguntas qué y para qué son fines y cómo y con qué son medios. De tal manera que cuando nos preguntamos qué va a aprender el alumno es nuestro fin, cómo es el medio para que alcance el fin, para qué es el fin y con qué es el medio. De esta manera nos podemos plantear muchísimas preguntas más. ¿Qué me gustaría que sucediera en mi clase? ¿Cómo me gustaría que los alumnos trabajaran? ¿Qué prácticas se podrían integrar? Y así muchas más. Son cuestionamientos que debemos realizarnos a la hora de planear. El proceso de planeación por competencias implica 4 etapas, le podemos llamar etapas, pero son fases. Fases en donde en primer lugar imaginamos, partimos de una imagen que hacemos en nuestra mente. ¿Qué quiero lograr con mi planeación? Después, debo establecer el contexto. Debo ubicarme cuál es el contexto en el cual estoy planeando. ¿Cómo es mi escuela? ¿Cómo son mis alumnos? Etcétera.
Entonces debo pensar qué debo considerar para poder planear. Después debo desarrollar los elementos, plantear la planeación y finalmente debo retroalimentar o realimentar mi planeación a través de la evaluación constante y permanente. Hace un rato dije que partimos del imaginario. Sí, nosotros imaginamos nuestro curso o nuestra clase, eso es tener visión. Eso nos lleva a los propósitos, lo que quiero lograr. Pero los propósitos muchas veces no los aterrizamos, debemos pensar qué es lo que tengo para lograrlos y entonces me da las posibilidades. Finalmente tocamos tierra pensando en la realidad, lo que puedo llevar a cabo. Esto lo debemos tener siempre muy en mente. La ubicación del contexto. Bien, debemos considerar a la hora de planear cómo es mi materia, mi curso, cómo es mi grupo, mis alumnos, cada uno de ellos, la descripción de los temas o del tema de la clase, el propósito educativo que persigo, el ámbito curricular en donde está insertado mi tema o mi curso y finalmente pensar cuál es la contribución al perfil de egreso del alumno. En el momento en que ya desarrollo los elementos de la planeación, debo pensar en que se debe explicar el sentido de la asignatura o de la materia. Debemos entender cuál es el alcance de la asignatura y qué es lo que va a aprender el alumno. Esto es importantísimo. Y claro, no se trata solamente de información o de conocimiento, sino del uso significativo que le va a dar el alumno en su contexto. Bien, a la hora de redactar los objetivos, debemos pensar que vamos a trabajar a partir de lo que el alumno va a lograr. Esto es importantísimo. Por supuesto, pensamos en integrar los distintos tipos de saberes, los cognitivos, el saber, los procedimentales, el saber hacer, y los actitudinales, el saber ser. En el momento en que redactemos nuestros objetivos, debemos utilizar un verbo que indique acción o resultado. Es decir, que podamos nosotros de alguna manera identificar y quizá medir un poco los logros que queremos alcanzar. Al redactar objetivos podemos utilizar listas de verbos. Hay muchos autores y bueno, este es un ejemplo de acuerdo con los distintos saberes de verbos que se utilizan en el momento de planear. La estructura del programa. El programa de un curso completo o de una clase se deriva siempre de una competencia o de varias competencias y debe ser un aprendizaje específico, no puede ser algo vago y abstracto, no, parte de un aprendizaje específico y su estructura siempre es un verbo, que es lo que queremos hacer, un objeto, que es el objeto de estudio, y una condición de operación. La pregunta que debemos hacernos siempre en el momento de estructurar el programa es ¿qué necesita saber y saber hacer el alumno para desarrollar la competencia propuesta? En términos generales, una clase o un curso completo, un taller, deben llevar este esquema. Un nombre del tema, los aprendizajes que esperamos logre el alumno, los momentos didácticos, la secuencia sugerida, es cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo se termina la clase o el curso, los tiempos que vamos a utilizar, los recursos didácticos y, por supuesto, los mecanismos de evaluación. Esta es una pequeña muestra de un esquema para hacer una planeación. Hay muchas, no existe una exclusiva. La evaluación es la parte final del proceso, puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica regularmente lo hacemos al inicio de una clase o al inicio de un curso para saber cómo vienen los alumnos, cuáles son sus saberes previos, cuáles son sus intereses, expectativas, cuáles son sus habilidades.
La formativa es la que nos vamos haciendo a lo largo del curso o de la clase para asegurarnos del aprendizaje. Es decir, le damos seguimiento y nos permite ir haciendo ajustes sobre la marcha. Y la sumativa, finalmente, es cuando se reúnen las evidencias del aprendizaje. Y entonces podemos constatar el logro de una competencia. Es todo. Vamos a tener claro una tarea sobre este tema y les agradezco que hayan estado conmigo en este podcast.